El charanguista y compositor jujeño Miguel Vilca presenta Alegrito Hay Ser, su primer álbum solista, ya disponible en todas las plataformas digitales. Un disco muy particular, ¿por qué? Porque nos remite inconfundiblemente a la puna, a la quebrada, a la yunga y todo eso tan característico del norte de este país y la región, donde está la región andina de Latinoamérica. Así que para hablar y ahondar en esta cuestión, estamos, por supuesto, en comunicación con Miguel y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? Qué alegría poder estar en el programa. Bueno, un placer que podamos charlar un ratito de esas cuestiones musicales y no tanto, ¿no? Porque, bueno, va la vida también un poquito. Sí, cuando uno hace un disco, creo que pone al servicio todo, ¿no? Porque es todas las experiencias propias y las experiencias compartidas, porque no podemos pensarnos y no podemos pensar la música aislada de una cultura. Siempre esa música emerge de una cultura. Y yo tuve, bueno, posibilidad de nacer en Jujuy, que es un pequeño epicentro en nuestro país, donde tenemos una música propia muy fuerte, y después cuando me fui a vivir a Bolivia a estudiar charango, también tuve otra experiencia allá de poder entrar en contacto con ritmos, bueno, diferentes rituales a lo largo del año de la cultura andina, y todo eso nutrió un poco mi búsqueda, que continúa porque ahora me encuentro también ahora viviendo acá en Buenos Aires y también acá ayornándome de otras inquietudes, ¿no? Otras músicas, el jazz, el tango, la música académica. Y como siempre, todo eso de repente después desemboca en algo que hoy puede llamarse Alegrito y Ser, que es esa obra que reúne 10 piezas. Así que bueno, muy feliz de que por fin ya esté disponible ahí para escuchar. Fantástico, Miguel, eso que nos compartís. Y bueno, contame que claramente hay una diferencia notable entre Jujuy y Buenos Aires. Contame qué te provocó un choque y qué te provocó algo más amigable, y eso, si lo podemos trasladar al nivel música. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo fuiste amalgamando a tu vida? Lo primero que uno encuentra de diferencia es la velocidad, ¿no? Y la cantidad de estímulos y por supuesto la cantidad de personas y vidas que acá en Buenos Aires se entrelazan, y que todo eso genera como una sensación de estar abrumado permanentemente, ¿no? Como que tiene ese vértigo la ciudad, que por supuesto y mucho más mucho más la quebrada y la puna, que tiene todavía más quietud y tranquilidad. Eso es tal vez lo primero que uno encuentra de diferencia, ¿no? Con respecto a Jujuy y Buenos Aires. Lo siguiente, el silencio, ¿no? La capacidad y la posibilidad de habitar el silencio, que nos da cierta calma, cierta tranquilidad para vivir procesos y demás, que acá en Buenos Aires no hay tiempo y espacio para el silencio, y a veces para la reflexión o para el detenerse en algunos procesos. Es como que todo va rápido, y eso al principio a quienes somos del interior nos genera un vértigo que no estamos acostumbrados. Pero felizmente fui encontrando en estos años de estar acá esa calma, poder compartir una vivienda con otros músicos que también entienden el valor del silencio, el valor del trabajo con el audio, con el sonido, porque nuestro material, como nuestra plastilina, ¿no? De alguna manera es el sonido y la ausencia de ruido, por decirlo, ¿no? Que no es un silencio absoluto, sino un silencio creativo, un silencio donde uno puede crear. Y por otro lado, encontré acá en Buenos Aires todo un circuito de músicos folcloristas que viven acá y que son, por supuesto, de diferentes regiones de nuestro país, que es lo que me parece maravilloso, que acá nos encontramos en Buenos Aires. De repente uno, cuando está en su provincia, hace música con músicos del mismo lugar, con códigos culturales comunes, y cuando migra un poco se encuentra con otra gente, con otras ideas, con otras músicas, con otras búsquedas, y todo eso hace muy interesante la estadía acá en Buenos Aires. Por otro lado, una de las principales razones de haberme venido a Buenos Aires fue poder seguir estudiando. Yo había terminado en Jujuy un profesorado de música, y ahora me encuentro terminando una licenciatura en folclore y a mitad de una licenciatura en composición musical, y también eso nos permite la ciudad
y nuestra educación pública, la posibilidad de seguirnos formando en, digamos, cuestiones más específicas y poder tener criterios para pensar nuestra música de forma más amplia, ¿no? Que cuando uno hace algo más ajustado o más, digamos, situado solo en una cultura o solo en un lugar. Así que bueno, eso encuentro de positivo de Buenos Aires. Y hay uno de los temas del disco que se llama El tumulto que aquietas, que para mí, por lo menos, fue una melodía que me surgió acá en Buenos Aires, una composición que un poco intenta retratar eso, ese vértigo que yo sentía cuando llegué a Buenos Aires, y cómo la música siempre es ese estado de calma que tenemos adentro y que nos permite a veces lidiar con el afuera, que por ahí nos puede ser un poco adverso, ¿no? En el trato, pero que la música siempre, a mí por lo menos, me sitúa en un estado de calma y en un estado de contemplación de la vida. Y entonces, bueno, ese es el lugar de cobijo de alguna manera, ¿no? La música. Miguel, con respecto al charango, ¿siempre estuvo con vos? ¿Siempre te acompañó como tu instrumento musical? ¿Apareció en tus momentos, por ejemplo, el estudio mismo, en el profesorado, por alguna sugerencia? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un encuentro dichoso porque habré tenido yo, no sé, unos 9, 10 años. Ya para entonces había entrado al Conservatorio de Música y ahí estudiaba piano y guitarra. Y en la escuela donde yo estudiaba primaria, un compañero mío tocaba el charango con una formación de ahí de la escuela, donde había un profesor de música que era un músico popular muy conocido allá, que es Marcelino Ramos, un acordeonista. Él organizó un grupo folclórico para que toque en la escuela y ahí un compañero mío tocaba el charango. Y ahí lo vi por primera vez al instrumento y después un tío mío, yo tendría unos 12 años por ahí, me acercó un charango, me mostró un charango que él tenía. Yo para entonces ya tocaba guitarra y piano, pero cuando agarré el charango no podía tocar nada, porque el instrumento tenía otra lógica distinta al que tiene un piano o una guitarra, donde los sonidos se ordenan de graves a agudos, y entonces la música se piensa más de forma lineal y está organizada, ¿no? Con esa lógica. El charango, en cambio, tiene un orden alternado de los sonidos, y eso permite encontrar en el instrumento otras cualidades, otros enfoques creativos, que no lo permitiría un piano o una guitarra. Eso me llamó la atención en su primer momento, y la posibilidad, bueno, del calampeo, que es esto, ¿no? Una técnica tradicional del charango de poder hacer posiciones que van generando la armonía y la melodía, y en la mano derecha ejecutar el ritmo, los tres elementos de forma simultánea. Y eso me atrapó, además de, por supuesto, el sonido, que yo creo que el sonido del charango ya tiene como un alma propia, un timbre muy particular, que me gustó desde el primer momento. Yo terminé la primaria y de regalo de terminar la primaria mi familia me regaló un charango, y ahí empezó como mi necesidad hasta el día de hoy de aprender y aprender y aprender y tocar y tocar y tocar. Y eso me llevó a ponerme en contacto con un maestro de Jujuy que se llama Severo Guarita, que enseñaba en los talleres libres en Purmamarca, y empecé a tomar clases con él. Durante 3 años hicimos un seminario de promoción cultural ahí en Purmamarca. Y después él me recomendó irme a vivir a Bolivia. Me dice, bueno, si quieres seguir aprendiendo, tenés que irte a la cuna donde están los maestros y donde vas a encontrar un montón de estilos, tamaños de instrumentos, modo de afinaciones, y vas a poder seguir ampliando el universo de búsqueda. Y así hice, me fui a vivir a La Paz, 1 año y medio aproximadamente, y desde ahí viajaba a Potosí, a Cochabamba, a Oruro, a toda la región andina, donde felizmente encontré muchas amigas, amigos y familia, y gente que yo hoy considero mi familia, que me fue abriendo las puertas de su cultura y de su forma de vincularse con la música, en lo ritual. En Bolivia existe una asociación boliviana del charango, lo cual hace que esté nucleado todo el colectivo de charanguistas que hay en las diferentes ciudades, y eso también me permitió viajar. En algunos momentos formé parte de la Asociación Boliviana del Charango, y ellos me llevaban a tocar a conciertos, festivales, congresos que se realizan durante el año, ¿no? Así que fue una experiencia muy rica vivir en Bolivia. Y luego, cuando volví a Jujuy, tuve la necesidad, bueno, de terminar una carrera que había empezado ya, el profesorado de música, como para tener digamos, poder enseñar de forma sistemática de alguna manera, ¿no? Que es lo que nos permite la educación formal. Y luego de eso me enteré que acá en Buenos Aires había carrera de charango a nivel universitario, y eso también me llamó la atención, ¿no? Que acá en la EMPA, que de repente donde yo estudié en la Universidad de la UNA, de folclore, el charango es un instrumento que uno puede elegir dentro de la carrera, y es una carrera universitaria. Entonces me vine a ver cómo era ese bagaje, ¿no? Que proponía
la educación sistemática de este instrumento, porque por supuesto es un instrumento que todavía está felizmente en el universo popular y en una etapa de desarrollo en la construcción, en la ejecución, en la composición, bastante más, digamos, joven que por ahí comparado con la vida de una guitarra o la vida del piano, donde ya tenemos un montón de repertorio, una estandarización en la construcción, un montón de otros elementos. El charango está en un estadio más reciente, más inicial en algún sentido. Sin embargo, se toca, por supuesto, en una amplia región y hay un universo muy lindo del instrumento ya existente. Con respecto a las composiciones del disco, que son todas tuyas, por supuesto, recién en un momento dijiste que había una de las composiciones remitía cuando recién llegaste a Buenos Aires. Quería saber si de las demás composiciones hay pasajes de, por ejemplo, de tu estadía en Bolivia, por ejemplo, de lo que vos hayas vivido más niño también, que esté reflejado. Sí, yo creo que finalmente cuando uno compone se tiene que entregar al acto inconsciente de la creación, porque solo de un acto inconsciente puede aflorar algo que es nuevo o que no es una copia o no intenta ser una copia de otra cosa. Y entonces en ese estadio de dejarse habitar por la música y por la creación, aparecen las influencias de toda la vida. Entonces de repente, por ejemplo, comentábamos fuera de aire sobre Abuelita Tila, ese tema, que por ejemplo es un recuerdo de mi niñez. Nosotros con mi primo nos íbamos los veranos a visitar a la abuela Tila, que ella vivía en San Salvador, pero para la época de verano volvía a su casa del campo, que era cerca de Huacalera, pasando el río, y entonces íbamos los tres. Iba la abuela Tila, mi primo y yo. La abuela Tila era abuela de mi primo, no era mi abuela de parte de mi papá o mamá, sino era abuela de mi primo. Y él nos llevaba a los dos chiquitos, y nos llevaba a la casa a pasar todo el verano con ella, a cuidar los animales, a sembrar, a cosechar. Por supuesto, durante el año había gente que cuidaba su casa y que la atendía, pero ella iba solo para el verano. Y entonces por eso la canción, o esa obra, que es un relato, cuenta un poco un relato de mi memoria de niño, de haber vivido esa experiencia y de que para mí era maravilloso que esa mujer llegara a su casa y encendiera el fuego de una forma mágica casi, en la que soplando hacía que se prenda el fuego, ¿no? Y a partir de que se prendía el fuego, toda la casa se llenaba de nuevo de vida, porque ella empezaba a cocinar, empezaban a venir los vecinos a saludarla, llegaban más familiares y de repente la casa se poblaba de gente y de amigas, de amigos y familia, y volvía a tener vida. Casas que pensemos toda nuestra puna, nuestra quebrada, durante el año tristemente se van despoblando, ¿no? Porque la gente migra a las ciudades, a los pueblos. Y bueno, y solo para el verano o para agosto la gente vuelve a hacer Pachamama o vivir su carnaval y ahí vuelve, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un recuerdo, sí, de mi niñez, que yo lo necesité una vez que empecé a componer y grabando, por supuesto, diferentes posibilidades y demás. Y llegó un momento en el que había que seleccionar las obras que iban a estar dentro de Alegrito y Ser. Y en ese momento me encontré con este tema que bueno, tenía mis dudas de grabarlo porque principalmente es un disco instrumental y en este tema toma la palabra un protagonista que cuenta ese relato y yo no tengo formación en dramaturgo, ni en declamador, ni en nada que tenga que ver con la palabra. Sí me gusta, por supuesto, leer, sí me gusta de repente la conversación, pero no me gusta tanto, o no tengo el hábito de escribir, ni poesía, Entonces me fue como un desafío propio, decir, bueno, a ver, pero la historia necesitaba ser contada y para mí es una historia que forma parte de mi universo y seguramente el universo de mucha gente que ha vivido una historia similar. Por eso me parecía importante que esté en el disco. Y después con respecto a Bolivia, hay muchos de los ritmos sobre los que están compuestos, las músicas que sí son ritmos tradicionales de Bolivia y que por supuesto hoy también se tocan en Jujuy porque hay una influencia grande de la cultura y la música de Bolivia en Jujuy. Una de ellas es el caporal, por ejemplo, que baila con ñufla. Ese es un caporal que es un ritmo nacido en La Paz, ¿no? Que no tendrá más de 50 años la música de existencia, la danza, digamos. Y esta música trabaja sobre ese ritmo. Y con una cualidad interesante de las músicas andinas, que es los compases irregulares, que es después el enfoque compositivo, digamos, ¿no?
Y así, después, por ejemplo, el Huayno Calampeado, que es Alegrito hay ser, que es el primer tema, lo mismo que el último tema, que es Aquí seguiré, son huaynos calampeados, y yo aprendí a calampear, aprendí esa cultura del calampeo en Bolivia, ¿no? Después yo compuse esas músicas donde uno compone, sí, la forma, la melodía, además, pero la técnica, el modo de tocar, lo aprendí en Bolivia. Es decir que entonces cuando uno va a componer, poco se deja ser y atravesar por algo que emerge y que uno no tiene mucha conciencia de eso. Después uno analiza, esto tal vez vino de allá, esto lo encontré allá, y sí, después sí uno se queda y escucha, y uno mismo, yo sigo escuchando el disco y sigo encontrando cosas que me gustan y cosas que también sé que tienen que ir mejorando en el hacer de los futuros discos. Hablando justamente de los futuros discos, me gustaría saber, por supuesto ahora estamos hablando porque este es tu primer trabajo solista, con todo lo que implica, me imagino las ganas, los nervios, el cansancio de preproducir, postproducir y todo lo que implica. Calculo que la parte más linda de todo es la que dijiste, está la entrega total a la composición. Me gustaría saber si justamente han quedado varias composiciones afuera o vos ya pensaste de alguna manera metódicamente que esto iba a tener 10 composiciones o si ya estás viendo en alguna cuestión que haya quedado, en algunos acordes, algunas notas que hayan quedado sueltas por ahí, o los próximos discos o un segundo disco. ¿Cómo estás con eso? Nosotros permanentemente estamos creando, todos los días, todo el tiempo estamos absorbiendo ideas y alimentando ese universo desde donde después uno crea. Entonces sigo creando y he seguido creando. Este disco lo grabamos ya hace un año más o menos y salió recién ahora, o sea que en todo ese tiempo uno sigue creando. Hay piezas que quedaron fuera del disco que ya existen y que uno las sigo escuchando para ver si realmente tienen que grabarse. Algunas de ellas las comparte uno con los amigos y hasta amigos las están tocando y eso también es muy lindo. Que a veces uno crea la música y no necesariamente tiene que ser uno el que las graba necesariamente, pero bueno, en mi caso sí, ya hay nuevas composiciones y que de hecho algunas de ellas van a salir ahora pronto. Va a salir en enero un EP de 4 temas que hemos grabado con 2 músicos mendocinos, un bajista y un percusionista, Lucas Pinto y Lautaro Estela. Y con ellos nos encontramos en Mendoza justo con ocasión de un encuentro de charangos y grabamos una sesión de 4 temas míos, y ahí hay piezas nuevas que van a salir en ese EP que tiene un concepto similar en concepto de trío, pero ahora con la novedad del bajo. Y un bajista además que toca increíble, Lucas toca maravilloso, así que eso va a salir pronto. También grabé en junio de este año con 2 músicos jujeños, Manuel Mercado y Matías Cigarán, un dúo de cello y violín, y grabamos en trío con charango, una formación que me parecía interesante habitar, ¿no? Las tímbricas interesantes de cuerdas, así que con ellos también grabamos otros temas, y eso va a salir el año que viene recién. Pero sí, hay en proceso otras grabaciones. Pero disco, recién planifico grabar un siguiente disco a fines del año 2026, sería noviembre, diciembre del año 2026. Voy a estar grabando, porque ya tengo una idea de qué quiero que sea ese segundo disco. Y por supuesto tuve conciencia de eso cuando salió el primero, porque el primero de alguna manera para mí retrata las composiciones que salen como lo primero, ¿no? Que uno como rompe el hielo de animarse a componer, animarse a mostrar una identidad y como ese primer romper el cascarón, digamos, ¿no? Y rompe el cascarón con lo mejor o todo lo que tiene a disposición. Y en mi caso ha sido toda mi vida hasta el día de hoy, tanto sea mi vida en Jujuy, mi vida en Bolivia, mi vida en Buenos Aires, y la experiencia de muchos años de acompañar y compartir con artistas en los que he podido trabajar como productor o como sesionista o como arreglador, y que ahora todo ese aprendizaje se vuelca en un material solista de mi proyecto. Y ahora viene un segundo disco, ya estoy preproduciendo ese material, que tiene también composiciones propias. Algo que también quiero que sea un eje de todos los discos que vaya sacando es esto de un relato. Me parece que el formato relato con una música es un formato que me gusta, que creo que nos permite resguardar sonoramente una memoria.
y así como en el campo nos contamos y así se sobrevive una historia o se transforma después o en un mito o en un aprendizaje o lo que sea, me parece que el relato tiene ese poder de resguardar una memoria y quiero que los futuros discos tengan, aunque sea un tema, que retrate un personaje que a mí me conmovió de mi vida, ¿no? Y han sido tantas personas que yo conocí, hasta a veces conocí una tarde, pero que me impactaron tanto y que me modificaron tanto, que siento que debo hacer que eso quede resguardado de alguna manera y que esa persona se vuelva un personaje de una obra. Entonces, así como la abuelita Tila, hay varios personajes que, bueno, son personas que han existido y han dejado una vida y eran cultores de su identidad y por eso me parece importante que estén. Y después, bueno, ya tengo ahí pensado otro formato estético en cuanto a lo instrumental para que tenga una novedad, para que sea distinto a este primer disco. Y me gustaría, que es lo que estoy intentando ahora, componer todo en dirección a un eje conceptual que, a diferencia de Alegrito y Ser, que de alguna manera son 10 obras y que fui componiendo en momentos distintos y que después seleccioné para que entraran dentro del concepto de Alegrito y Ser, en este caso me gustaría que las 10 obras fueran parte de un solo concepto que las reúna, ¿no? Lo cual es un desafío y también por eso estudio composición y empiezo a aprender cómo organizar una idea, porque en la cultura popular tenemos esto de atomizar la música en canciones o en pequeñas piezas o en obras o en ideas más breves, ¿no? De 3 minutos, de duraciones más acotadas, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Pero deseo que este segundo disco tenga otro tipo de enfoque más integral y donde el oyente ponga play y disfrute tal vez de todo el disco. Sería un gran anhelo personal, ¿no? Que volvamos a escuchar discos, que escuchemos una obra realmente, ¿no? Y que si bien hay piezas que seguramente gustarán más o menos, que igualmente se entienda que es una obra. Y eso es lo que se viene ahora en este segundo disco y bueno, por ahora prefiero que lo demás quede para una sorpresa. Sí, pero sería eso, Juan. Miguel, ¿a dónde te podemos seguir en las redes sociales y a dónde, por supuesto, podemos escuchar este disco? Se encuentra, bueno, en todas las plataformas, buscan como Alegrito y Ser en Spotify y en YouTube. Si gustan seguirnos ahí, aparezco con el perfil Miguel Vilca. Y en Instagram, miguelvilca.charango, en Facebook Miguel Vilca, ahí me encuentran, hay página y hay perfil personal. Y ahora estamos en desarrollo de preparar la página web y todo ello para que también ahí puedan encontrar todo un poco más organizado en cuanto a materiales que vamos subiendo. Y bueno, y nos encontramos felizmente en pleno hacer, porque creo que no sabemos vivir de otra manera que no sea haciendo y pechando hacia adelante, aún en los momentos más difíciles. Y cuando son momentos difíciles es cuando más hay que hacer y hay que comprometerse con lo que uno hace. Así que estamos en un bonito momento en el sentido de estar enfocados en el hacer y en que celebramos que haya una identidad cultural viva y en ebullición. No creemos que nuestra cultura está, la cultura andina o la cultura indígena, no quedó en el pasado ni tampoco está extinta, sino todo lo contrario, está en una plena vitalidad. Y bueno, y en mi caso creo que crear y componer a partir de las lógicas de la cultura andina y a partir del universo simbólico de la cultura andina hace que eso esté vivo, que no se... Tengo, por supuesto, muchas amigas y amigos que interpretan obras de otros compositores ya consagrados de nuestra música andina, y en mi caso deseo componer para mantener viva la posibilidad de nueva creación a partir de nuestra música andina, así que me encuentro en esa tarea que tiene mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y en el charango hay muchísimo por hacer, ¿no? Este es un instrumento, como te decía al principio, bastante joven. Entonces seguimos desarrollando la lutería del instrumento, seguimos desarrollando técnicas, seguimos mejorando la calidad sonora, seguimos explorando cómo microfonearlo en un estudio de grabación, seguimos encontrando, bueno, cómo más ese instrumento puede contarnos, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer. Estimado Miguel Vilca, te quiero agradecer este rato que hemos compartido, todos los éxitos para esta difusión, para seguramente las próximas presentaciones y ojalá que sea hasta la próxima. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo fuerte y estamos en comunicación.